Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El Éxodo. Lección número 4, para el sábado 26 de julio de 2025. Las plagas. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Tengo un espacio especialmente, ¿verdad?, que hemos hecho para todos aquellos líderes, aquellos maestros de Escuela Sabática, todos aquellos que estén dispuestos y estén interesados en aprender, ¿verdad?, cómo dar un repaso fácil en la Escuela Sabática, dinámico, y por eso queremos pedirles que se unan a nosotros, como siempre, su servidor Néstor Salguera y su hermano en Cristo César Vargas. Sí. La idea de este programa, Néstor, como tú decías, es que nuestros hermanos se animen, ¿verdad?, a tomar parte de la Escuela Sabática, hacerla más dinámica, compartir lo que han estudiado durante toda la semana. Así es. De manera que sea lo que dice ser una escuela. Una escuela. Donde podamos todos, César, interactuar, compartir ideas de lo que el Señor nos ha revelado, ¿verdad?, a través del estudio, poderlo compartir sin miedo, con confianza, y que podamos estudiarlo, ¿verdad? Y recordando siempre que el Maestro es nuestro Señor Jesucristo, Así a través es. de su Santo Espíritu. El resto somos estudiantes. Así es. Familia, gracias. Recuerden suscribirse al canal, hagan sus comentarios en el chat de YouTube, compartan este material para que muchas personas que tal vez están pasando momentos difíciles, que no son de nuestra iglesia, puedan conocer el mensaje de Dios. Y también, si usted tiene un amigo o un hermano de la iglesia adventista que desea y anhela, César, prepararse para ser un maestro de la escuela sabática, también puede compartirle este material, ¿verdad? Así que recuerden que estamos estudiando nuestro tercer trimestre, el libro del Éxodo, ¿verdad? Es un viaje fascinante que estamos emprendiendo y con la ayuda de Dios pues vamos a hacer lo mejor para que podamos entender ese ministerio o ese evangelio de Moisés, ¿verdad? ¿Sabes? Lo importante de esta escuela sabática, Néstor, es que profundiza en los temas, ¿no? Así es. Y ahorita lo estamos viendo con el asunto de la migración, ¿no?, del éxodo de Israel. Pero aquí hay comentarios o te dan un enlace en la misma Biblia que te permite entender mejor la porción bíblica. Hay más detalles, ¿verdad?, sí, que posiblemente nosotros lo hemos pasado por alto. Así y ahora nos vamos a profundizar. También, familia, les recordamos que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. Y en la página 42 encontramos el consejo para esta semana. Dice de la siguiente manera: todo niño puede adquirir conocimiento, como lo adquirió Jesús, de las obras de la naturaleza y de las páginas de la Santa Palabra de Dios. Al nosotros tratar de llegar a conocer a nuestro Padre Celestial a través de su Santa Palabra, se nos acercarán los santos ángeles, nuestra mente se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará, y llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Amén. Qué maravilloso consejo este, ¿verdad? Me gusta porque dice César que los niños pueden adquirir. Recordemos que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos que para entrar al reino de los cielos también tienen que ser como niños, ¿verdad? No precisamente está hablando de que los niños pueden adquirir conocimiento hablando de los niños, sino que también nosotros como adultos podemos también todavía adquirir conocimiento, ¿verdad? Así es. Bueno, y en el asunto de los niños, los padres juegan un papel fundamental. Y muy importante, claro. Porque el libro de Deuteronomio, por lo menos el capítulo 6, dice que tú como padre tienes que aprender para enseñarlo a tus hijos y aún a tus nietos. Así es. Pero la primera persona que va a aprender es tu hijo. Es el papá. Es el papá, perdón. El papá correcto. O la mamá, para que puedan instruir, así como María instruyó a Jesús. Amén. Yo le comentaba a unos hermanos a uno de estos días, una piñata que tuvimos, que Jesús no fue a la escuela. Juan capítulo 7 dice que Jesús no fue a la escuela, sino que María le enseñó todo lo que él sabía. Amén.
Qué dedicación, ¿verdad? Era una mujer entregada al Señor, conocía muy bien las Escrituras y estaba muy bien preparada para hacer su trabajo. Hacer su trabajo. Así es. Bueno, y antes de entrar a nuestro repaso de esta semana, César, queremos enviar unos saluditos rapidito, ¿verdad? Queremos saludar, bueno, a la iglesia de Corinto, a la iglesia Heraldos de la Verdad, que ellos están siempre conectados con la programación de Escuela Sabática Fácil, a nuestro anciano y hermano Steven. Steven es el que está al frente ahí, ¿verdad? Así es. Muchacho joven ahí como Timoteo. Ajá, como Timoteo. Un saludo a la familia Salmerón Aguilar, Ernesto. Ellos nos ven allá, ellos están allá en León. Ellos están pasando un momento difícil con su mamá, está bastante enferma y nos han pedido que oremos por ellos, por la señora, ¿verdad? Sí. Para que Dios pues le dé fortaleza a la familia. Amén. Así que Dios me les bendiga y que la gracia de Jesús les pueda sustentar en estos momentos. Amén. Así que, familia, vamos a iniciar entonces a entrar a nuestro repaso de la lección número 4 para este sábado 26 de julio. Tiene como título Las plagas, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias en este momento por la bendición de la vida. Gracias porque nos has cuidado, nos has, Señor, nos has dado de lo que tú tienes para nosotros. Has suplido nuestras necesidades. En medio de la tristeza nos has dado alegría. En medio de la escasez, oh Dios, nos has dado en abundancia. Y Padre, te has mantenido fiel a nosotros. Ayúdanos para que podamos seguir confiando en ti y seguir dependiendo de ti. Permite, oh Dios, que este estudio sea un estudio de transformación para nuestras vidas y que podamos, oh Dios, parecernos más a ti, como dice la cita que acabamos de leer. Que nos parezcamos más a Jesús para que podamos reflejar que hemos estado con Él. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, cuando se te viene la palabra plagas, cuando escuchamos la palabra plagas, ¿qué se te viene a la mente? Enfermedad. Enfermedad, destrucción, ¿verdad? O sea, calamidad, Ajá, ¿verdad? O sea, es algo, cuando hablamos de plaga, familia, se nos viene a la mente días difíciles, situación que no la podemos controlar, ya no la podemos dominar, que se ha salido de control, como dicen. Ahora, esto ocurre, César, porque o como resultado, ¿verdad?, de lo que Faraón no quiso hacer en favor del pueblo de Israel. Recordemos que en la lección pasada Moisés se presentó delante de Faraón, sí, ¿verdad? Y entonces dice Señor, deja ir a mi pueblo y que me vayan a hacer cultos de adoración. Y en respuesta a eso, pues Faraón dijo, ¿quién es ese Dios para que yo le haga caso? ¿Verdad? Y más sin embargo también vino César y puso trabajo pesado al pueblo, ¿verdad? Sí, es el texto de esta semana, Néstor, Éxodo 9:35, uno de los más controversiales, por así decirlo, porque dice, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Ay, sí, amén. Y hay otro texto, como lo vamos a ver más adelante, donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y entonces muchas personas dicen que porque el Faraón no tuvo culpa, porque Dios le endureció el corazón. Él solamente hizo lo que Dios le mandó. Pero vamos a ver más adelante qué significa que Dios le endurece el corazón al ser humano. ¿Y de qué manera lo hace? ¿Y de qué manera lo hace? Sí. Correcto. César, cierto granjero intentaba que su burro se moviera, pero el animal no lo hacía. Tomó entonces una rama gruesa y lo azotó. Volvió a hablar al burro y este empezó a moverse. Ya cuando comenzó a recibir los azotes, entonces ya se movió. Bueno, cuando alguien preguntó al granjero por qué su técnica había funcionado con el terco animal, respondió, lo primero fue llamar su atención. La única manera, ¿verdad? Y hay que llamar su atención. Dice, dejando a un lado cualquier cuestión acerca de la crueldad contra los animales. Hay un punto que señalar aquí, especialmente en el contexto del éxodo de los hebreos fuera de Egipto. Moisés había recibido órdenes de marchar y se dirigió al faraón con las famosas palabras Shelat et Ami, que significa deja ir a mi pueblo. Ese era el mensaje. Sin embargo, el faraón no quiso que el pueblo saliera, ¿verdad?, y fuera a marchar en favor del Dios vivo. Ahora, las escrituras no explican por qué el gobernante se mostraba tan reacio
más allá de la amenaza militar que los egipcios temían que los hebreos pudiesen representar. Lo más probable es que, como suele ocurrir con la esclavitud, la razón de su negativa fue puramente economía. Ellos estaban produciendo. Si recuerdan que eran esclavos, no les pagaban nada. No les pagaban nada y sacaba provecho de ellos. Apenas le daban de comer. Sí. Y entonces podían construir y tener esa mano de obra muy barata. Así es. Los hebreos eran, como tú dices, la mano de obra barata, por lo que no querían perder las ventajas financieras que estos esclavos, ¿verdad?, le proporcionaban. Haría falta, pues, cierta persuasión, no solo para llamar su atención, sino también para hacerlo cambiar de opinión. Ahora, Dios tiene que actuar en favor del pueblo, pero primero, Dios, César, tiene que llamar la atención de Faraón. Al igual que el burro. Al igual que el burro. Así es. Bueno, y con esta introducción entramos al día domingo 20 de julio, César. Así es. Versus dioses. Y nos manda a leer ahí el libro de Éxodo capítulo 7. Del versículo 8 hasta el 15. Y es que, ¿qué lecciones podemos encontrar acá? Por lo menos hay 3 lecciones. Número 1, las batallas venideras iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios. Dios ama a su pueblo, Dios ama al mundo entero y por eso Jesús murió por todos. Sí. Sin embargo, esos dioses se están estorbando para poder Dios comunicarse con sus hijos. Y entonces ahora la batalla viene contra sus dioses y lo vamos a ver en toda esta semana, qué dioses eran. Así es. El Señor no luchaba contra los egipcios y ni siquiera contra Egipto en sí, sino contra sus dioses. Los egipcios veneraban a más de 1500 deidades. Imagínense. Y Éxodo 12:12 dice: ejecutaré mi sentencia contra los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Amén. Esto, César, tuvo que haber sido algo primeramente asombroso, ¿verdad? Saber de que Dios tiene que ir a Egipto y, como decías ahí, César, a pelear contra dioses. 1500 dioses, imagínate eso. En una sola nación. Sí, imagínate cómo poder adorar a tantos dioses. Adorabas tus 5 dioses casi diario. Diario, por lo menos para llegar para cumplir el mes. Ahora, nosotros vemos que estas deidades, como las llama aquí, fueron creadas por el ser humano. Así es. ¿Verdad? Solo para desviar, escuchen esto, solo para desviar la verdadera adoración que se merece Dios. Y es lo que está pasando en este tiempo también. Sí, cuando yo vi la película de Faraón, de los 10 mandamientos por lo menos, Sí, he visto que es una de las más famosas. Sí, que ellos tenían una corona y una cobra. Y decía, todo tiene su símbolo, ¿no? ¿Qué sería eso? Así Dice es. que el comentario, en Egipto la diosa Audjet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. De esta serpiente aparecía en la corona del faraón, que era símbolo de poder y presunta divinidad, realeza y autoridad. Ellos creían que la serpiente sagrada guiaría al faraón a su existencia futura, cuando ya de la muerte. De la muerte. Así es. O sea que siempre Faraón iba a seguir siendo ese faraón que hubiese muerto. Inmortal, correcto. Ok, entonces la primera lección es que Dios lucha contra dioses. Así es. La segunda lección: cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y devoró las otras en presencia del rey, quedó demostrada la supremacía de Dios, del Dios vivo, sobre la magia y las hechicerías egipcias. Recuerda que él puso, Aarón deja caer la vara y se convierte en serpiente, pero también los egipcios hicieron lo mismo. Los magos que estaban ahí, los magos. Solo que la de Aarón se comió las otras varas. Sí. Así que la confrontación inicial demostró el poder y el señorío de Dios sobre Egipto. Como representante de Dios, Moisés tenía mayor autoridad y poder que el propio Dios Faraón. Así es. Y es importante ver porque Dios, César, le dice a Moisés: yo estaré contigo. Amén. Algo importante que nosotros tenemos que entender es tener la presencia de Dios. Todo eso que Moisés hizo delante de Faraón, César, no lo hizo por sí mismo, lo hizo porque Dios estaba con él. Así es. Ahora, Faraón necesitaba, ¿cómo te digo? Ver, ¿verdad? De una manera sencilla el poder de Dios, pero se aferraba
a su dominio, a su autoridad, se aferraba a su divinidad, que él se creía Dios. Entonces vemos que Dios le da una lección grandísima a este faraón, ¿verdad? Así es. ¿Y la tercera lección, Néstor? Sí. Bueno, también es significativo que los antiguos egipcios consideraran sagrado y veneraran al dios serpiente Neet-Khau, el que domina los espíritus. Según su mitología, esta deidad era muy poderosa en virtud de que había devorado 7 cobras. Dios mostró hacia los egipcios que él no es el dios serpiente, es quien posee el poder y la autoridad soberanos. Después de semejantes confrontaciones pudieron comprender este mensaje de manera inmediata e inequívoca. Los mismos que estaban tirando la vara reconocieron a Dios como Dios y se lo dijeron a Faraón. Y es interesante que, como dice el título, Dios versus los dioses, Dios no se va contra Faraón ni contra los hechiceros, sino que quiere demostrarle a esta gente que esos Así dioses no son dioses, ¿verdad? Que solo hay un Dios verdadero y que tiene el control sobre todas estas deidades que ellos tenían. Así es. Familia, todo aquello que nosotros tenemos ahora, César, que ocupa el lugar de Dios, es nuestro Dios. Son ¿verdad? ídolos. Son ídolos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, pasaremos al día lunes 21 de julio, César. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Y aquí está la pregunta, porque muchas personas dicen, pues entonces, como tú decías, Dios tiene Faraón la culpa. es inocente. Sí, Faraón solo estaba cumpliendo parte del rol de la profecía. Dice, lee Éxodo 7, 13, 14 y 22. ¿Cómo entendemos estos contextos? Bueno, miren, Dios le dice a Moisés que endurecerá el corazón del faraón. Ahora, esto no significa, César, que Dios le quite el libre albedrío a Faraón. No significa eso, sino que le permite seguir su propio camino. Cuando Dios endurece el corazón de la persona, lo que está haciendo el Señor es, bueno, ya te hablé, intervine, quise interceder por ti, no quieres, entonces el Señor, ¿qué hace? Se retira. Y entonces ya comienza a obrar otro espíritu en la vida de esa persona, ¿no? Bueno, es interesante el versículo 3, ¿verdad? Dice, yo endureceré el corazón de Faraón, dice el Señor. Sí. Pero hay un texto que me gusta en 1 Samuel capítulo 6, versículo 6, cuando los filisteos se habían tomado el arca, ¿te acuerdas? Y la querían devolver porque le habían llegado unas plagas ahí también, y el Dios de los filisteos amanecía arrodillado ante el arca de Dios. De Dios. Entonces, mientras le están aconsejando lo que van a hacer, dice el versículo 6, ¿por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no lo dejaron ir y se fueron. Los mismos filisteos están conversando y están diciendo, no hagan como hicieron los egipcios y Faraón. Ellos habían entendido que por el endurecimiento de sus propios corazones es que había pasado lo que pasó. Y al final lo dejaron ir, ¿verdad? O sea, no era necesario llegar a tanto. Simplemente era, está bien, voy a dejar ir al pueblo, ¿verdad? Porque él lo acepta, César, pero después se arrepiente y sigue al pueblo. Sí, pero lo interesante aquí es que los mismos filisteos entendían que eran por la dureza de su propio corazón, no que Dios endureció el corazón de ellos, sino que ellos mismos se rebelaron contra Dios. Así es. Mira, el endurecimiento del corazón del faraón es atribuido a Dios 9 veces. En Éxodo, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 27, capítulo 10, 14, y hay unos capítulos. Bueno, lo que en sí, César, nosotros tenemos que entender es que Dios no tiene el control en la vida del ser humano de decir, harás esto. Dios no es así. Dios no nos obliga a hacer algo. Él permite que seas tú quien elige qué hacer, ¿verdad? Él nunca te va a obligar a algo. Okay. Por eso es importante que la pregunta aquí está, ¿quién entonces endureció el corazón? ¿Dios o el propio Faraón? Ajá. Allí lo responde según tercer párrafo, en otras palabras,
Dios envió plagas para ayudar al faraón a arrepentirse y liberarlo de su confusión mental y de sus errores. Así es. Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, sino que simplemente lo dejó en libertad, como tú lo estabas diciendo, Sí. de ceder a sus propios impulsos malignos. Ahora, ya sin la gracia restrictiva de Dios, el gobernante egipcio quedó a merced de su propia maldad, según Romanos 1, 24 y 32. Así es. El faraón tenía libre albedrío, Sí. podía aceptar o rechazar a Dios y decidió rechazarlo. Y entonces vemos que dice ahí César que él prefirió Ujú. seguir sus propios caminos. Y cuando tú te separas de Dios, cuando tú rechazas a Dios, la pregunta es, ¿quién crees que te va a gobernar? Porque no existe otro más. ¿Sí? Y aunque esto parezca algo, digamos, que cause temor o algo, pero el espíritu que te va a controlar y que te va a dominar si rechazas a Dios es el enemigo de las almas. Por eso Faraón también representa a Satanás, ¿verdad? Entonces vemos que hay algo importante. Solo tenemos nosotros dos caminos. ¿Aceptamos a Cristo o lo rechazamos y nos vamos en contra de Cristo? Así es, él mismo lo dijo, si no estás conmigo, Estás en estás contra de mí. Así es. Ahora, dice acá el texto que en las primeras 5 plagas Dios quiso que Faraón entendiera, pero a partir de la 6ª, el Faraón dice que Dios endureció, el texto dice que Dios endureció el corazón de Faraón, Éxodo 9:12. Sí. Y eso no significa que Dios fortaleció, profundizó, la propia decisión de Faraón y su actuación voluntaria como lo había anunciado a Moisés. O sea, Dios le manda las primeras 5 plagas para que Faraón se vuelva. Como Faraón endurece su corazón, entonces las otras plagas ya no lo pueden suavizar. Así es. Más bien, él mismo decide rechazar a Dios y entonces las plagas, en lugar de ser una bendición, ahora son una maldición para él. Y como que las plagas, César, en vez, como tú dices, cuando dices en vez de ser una bendición, es decir, en vez de abrir los ojos Ujú. y poder ver y darse cuenta de lo que está pasando, más bien como que ya no le causa ni temor ver todo lo que está pasando. Mira, el faraón tenía libre albedrío, podía aceptar a Dios o rechazarlo y decidió rechazarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las lecciones entonces? Las lecciones dice que se desprenden de estas son obvias. Se nos ha dado la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Desde Lucifer en el cielo y hasta nosotros ahora, pasando por Adán y Eva en el Edén y el faraón en Egipto, solo hay 2 elecciones: la vida o la muerte. Deuteronomio 30:19. Amén. Y hay una analogía ahí, Néstor, que habla del sol. Sí. Dice que el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. El calor del sol es el mismo en ambos casos, Sí. pero hay 2 reacciones diferentes y los 2 resultados distintos en respuesta a él. Así. El efecto depende del material. En el caso del faraón, su respuesta dependía de las actitudes de su corazón hacia Dios y a su pueblo. Así. Mira, Dios manda el mensaje. Dios manda y manda el evangelio, por lo menos, ¿verdad? A predicar a todo el mundo. Y tú vienes o aceptas a Jesús como tu Salvador y te acercas a Dios, o lo rechazas y te haces enemigo de Él. Y es que tenemos que tener en mente, César, o sea, presente, mejor dicho, de que este conflicto tiene que ver a quién estamos eligiendo para adorar en nuestras vidas. A quién le estamos dando y entregando nuestra adoración. Faraón al final decidió rechazar, ¿verdad?, públicamente a Dios. ¿Y qué pasó con él? Bueno, no me quiero adelantar porque vamos a ver el final, ¿verdad? Pero es importante que tengamos presente nuestras decisiones. César, es importante que en el caso de Faraón, ¿verdad?, su respuesta dependía de las actitudes de su corazón hacia Dios y a su pueblo, ¿verdad? No era algo que tenía que el Señor obligarlo a hacer, no. Él podía decidir, él podía elegir y decir, bueno, está bien, Moisés, ese Dios que tú tienes, ese Dios, porque ya habían caído 5 plagas, ya era como que para que reaccionara, ¿verdad? Pero bueno, tú sabes que sería doblegarse ante un don nadie comparado humanamente hablando ante él, aunque Faraón
Faraón era se sentía más grande sí, era muy Moisés. orgulloso. Así es. Bueno, también posiblemente conocía, sabía de Moisés y se sentía amenazado. Amenazado también, porque acordemos que todo tenía que ver con la política y también con las finanzas. Ahora, ¿qué decisiones tomarás en los próximos días haciendo uso de tu libre albedrío? Esta pregunta es personal para nosotros. No importa si estás en la iglesia. ¿Sí? No importa, porque tú puedes decir, yo estoy bautizado. O mucha gente dice, bueno, a ustedes sí porque ustedes aceptaron, pero yo no he aceptado, a mí no me afecta. Así es. El asunto está que el apóstol Pablo dice que todos vamos a comparecer ante Dios y todos vamos a dar cuenta de nuestras obras. Y algo importante, César, es que esta pregunta, si nosotros la analizamos bien, familia, dice, ¿qué decisiones tomarás en los próximos días haciendo haciendo uso de tu libre albedrío? Es decir, que aunque tú seas parte, ¿verdad?, de la familia de Jesús, todos los días tienes que decidir, ¿verdad? Porque nosotros no estamos en una burbuja. Es que ya soy cristiano, entonces ya nadie puede hacer nada. La música que escucho en la calle ya no me mueve el tapete, que la comida que miro ahí ya no me da gana. O sea, tenemos que entender de que estamos nosotros batallando todos los días. Y esto tiene que ver con la decisión que vamos a tomar dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Es importante. Si sabes cuál es la decisión correcta, ¿cómo puedes prepararte para tomarla? Bueno, eso es personal, ¿no? César, pasamos al día martes 22 de julio. Dice, las 3 primeras plagas. Ok. Las 3 primeras plagas, Néstor, la primera fue con el río Nilo. Sí. La segunda, las ranas. Y la tercera fue con el asunto de los piojos, dice la versión. Ajá. Que también dice los mosquitos. Que dicen los mosquitos, o los jejenes, dice esta versión. Ok, pero ¿para qué estas plagas? ¿Por qué estas plagas? Recuerda que la lucha es contra los dioses de Egipto. Dios quiere demostrarle al pueblo que esos no son dioses, son ídolos. Y ¿sabes qué? 1 Corintios 8, capítulo 8, versículo 4 al 6, el apóstol Pablo dice que un ídolo no es nada. Un ídolo es un instrumento hecho a mano de hombre y que no tiene ningún poder. ¿Cuál es el problema? El mismo apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. El problema es que el ídolo, el objeto en sí no es nada. Pero representa a alguien. Pero representa algo, como tú dices. Como no adoras a Dios, tú adoras a un ídolo y automáticamente a quien estás adorando es a un demonio. Es un demonio. Ok. Así es. Entonces dice acá que la primera plaga fue dirigida contra Hapi, el dios del Nilo, ¿verdad? Por supuesto, solo el Dios vivo es la fuente de la vida, el creador de todo, incluso de las aguas y los alimentos. Porque para ellos el Nilo, el río Nilo era el que estaba dándole vida a Egipto. Era la fuente de la vida de Egipto, así es. ¿Verdad? Entonces Dios va directamente al Nilo y le da a entender que Él, como creador de todo, es el verdadero Dios. Y no tenga algo, me gusta porque es bien relativo. A ver, el Nilo, como es agua, es un elemento vital importante en nuestras vidas. Claro. Sin agua nos morimos sin agua, ¿verdad? Pero también sucede que sin Dios nos morimos también. Amén. ¿Me entiendes? Sin vida no hay nada. Sin Dios no tenemos vida, no tenemos aire, es decir, por eso Dios ataca el Nilo. ¿Ustedes creen que ustedes están viviendo porque el Nilo les está dando esa bendición de la fuente de vida? No. Yo les voy a enseñar que quien controla y domina esto soy yo. Y por eso viene Dios y solo lo tocó el Nilo. Es interesante esto porque el Nilo, Dios lo había prohibido como una bendición para esa tierra. Pero lamentablemente nosotros tendemos a idolatrar las cosas. Dice el comentario que el Señor quería revelarse al faraón y a los egipcios. Por eso permitió estas plagas. Los hebreos se iban a beneficiar de esta confrontación porque ellos iban a aprender también de ese Dios. O sea, Dios está matando 2 pájaros de un tiro. Así es. ¿Verdad? Miren, familia, Dios en su mente, César, estaba redimir al pueblo de Egipto. Sí. Él no quería atacarlo, ni destruirlo. Él quería redimirlo. Porque aunque era una nación pagana, y lo digo por lo siguiente, porque cuando José llegó allí, Dios pudo haber usado a José y llevarlo al otro lado y no a Egipto. Pero
usó como instrumento ¿de qué? De bendición a José para que Egipto pudiese ser una potencia en ese tiempo y poder poder salvarle la vida a las demás naciones, porque había una escasez tremenda, César. Cuando los 7 años de las vacas flacas, sí, ¿verdad? Sí, y como siempre decimos, el objetivo de Dios es llamar la atención de los egipcios para que se conviertan, ¿verdad? La lucha era contra los dioses, pero para salvar a sus hijos, ¿no? Ahí. La segunda plaga, como decíamos, era el asunto de las ranas. ¿Y por qué las ranas? Bueno, porque había una diosa llamada, o dios llamado Heket, ¿verdad? En lugar del Nilo, en lugar de vida, el Nilo produjo ranas que los egipcios le temían y detestaban y quisieron deshacerse de ella. Y es interesante porque Dios le demuestra el momento cuando iba a comenzar y el momento cuando se iba a terminar cada plaga, para demostrarle que tiene el control sobre estos animalitos. Porque en el momento que empezaba la plaga, Dios anunciaba. Y en el momento que iba a terminar también Dios anunciaba. Para que se pudiesen dar cuenta de que realmente Dios es el único soberano que tiene autoridad y poder. Bueno, la tercera plaga, César, tiene la descripción más breve. Dice Éxodo 8, ¿verdad? 16-19, que no es posible saber con certeza qué tipo de insecto, ¿verdad? Era o intervinieron, pero los egipcios pudieron darse cuenta que hablaba de esos, como tú decías, tú usaste un nombre, Ejenes. Ejenes, y también los mosquitos, es decir, que eran como voladores, animalitos pequeños, ¿verdad? Y la plaga estaba dirigida contra Het, el dios egipcio de la tierra, del polvo de ella, ¿verdad? Dios hizo salir los insectos que se extendieron por doquier. Incapaces de duplicar este milagro, solo Dios puede crear vida. Los magos declararon. ¿Qué dijeron los magos? Dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Y que ellos venían dándosela de fuerte, ¿verdad? Sí. Haciendo su... Ellos querían hacer su maroma para... Sí. Y dice el comentario que el diablo es el que estaba ahí detrás haciendo el asunto. Pero ahora se dan cuenta, cuando se trata de crear, de que ya no lo pueden hacer. Se dan cuenta que solo es el dedo de Dios. Así es. Bueno, piensa en cuán duro era el corazón del faraón. El rechazo repetido de las indicaciones de Dios no hizo más que empeorar su condición. ¿Qué lecciones hay aquí para cada uno de nosotros acerca del rechazo constante de las exhortaciones del Señor? Yo creo que una de las lecciones importantes, familia, para que nosotros podamos acercarnos al Señor, es que no permitamos que llegar a tocar fondo. A veces nuestra arrogancia y nuestra imprudencia también, y nuestra ignorancia de saber de que hay un Dios todopoderoso, nos hace tocar fondo. A veces tocamos fondo y reconocemos a Dios, pero a veces tocamos fondo y nos ahogamos allá adentro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lección importante ahora? De que en medio de la situación en la que estamos pasando, sea de alegría, sea de tristeza, sea de dolor, sea de un momento agradable, tenemos que reconocer a Dios como nuestro Señor. Y quiero hacer un paréntesis aquí. César, para el COVID-19, en el 2020, para mí ese fue un llamado de Dios a la humanidad, un llamado de atención, para que pudiésemos ver para arriba y decir, Señor, aquí te necesitamos. Claro, todo el mundo en su afán, todo el mundo en lo que estaba haciendo. Y entonces Dios dice, bueno, esta gente se está distrayendo, me están perdiendo de vista. Y entonces Dios tiene que interceder, tiene que intervenir. Así que el Señor esté siempre presente en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, pasamos al miércoles 23 de julio, César. Las otras 3 plagas: moscas, ganado y úlcera. De estas 3, ay, las moscas, las detesto, las moscas. Ustedes saben estar, ¿verdad? Si usted está en un lugar y anda una mosca ahí, usted está allí y está peleando con esa mosca ahí, ¿verdad? Y es interesante porque el texto no dice solo moscas, sino que eran moscas molestísimas. Molestísimas, como que dice. Necias. Si a veces solo una que le das dando y te saca de quicio, ahora imagínate en cantidad.
Me acuerdo una vez en la que quisimos grabar una lección, ¿te acuerdas? Y estábamos con aquel baigón y le disparaba, le echábamos así y la mosquita se corría. Nos costó grabar esa vez, me acuerdo. Ok, Éxodo capítulo 8, versículo 20 y hasta el 9, versículo 12. ¿Qué enseña este relato acerca de la libertad humana de rechazar a Dios teniendo delante las mayores manifestaciones de su poder y de su gloria? Así es. Mira, estos capítulos, César, muestran cómo a pesar de las plagas y el sufrimiento, el faraón endureció su corazón y se negó, ¿verdad?, a liberar a los israelitas. Esto nos enseña que incluso ante la evidencia del poder de Dios, la gente no quiere elegir al Señor. Ahora, me gusta esta lección, Néstor, porque dice la lección esta, que el Señor en su misericordia le decía, mira, Faraón, para que te des cuenta, mañana en la mañana va a pasar esto. Y así sucedía. Y así sucedía, correcto. Y después, cuando él lo llamaba para que quitara la plaga, le dice, ok, cuando yo salga de aquí, esto se va a acabar. Moisés salía y la plaga se acababa. Entonces Dios en su misericordia le daba el inicio y el fin, para que ellos también se prepararan si quisieran. Así. Ahora, ¿cuál era la lucha de esta? Watchet era la diosa egipcia de las moscas y los pantanos. Y también había el dios Jepri, la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento. Era representado por la cabeza de un escarabajo. Ahí tenían todos los insectos. Sí, los insectos. De nuevo dice acá el versículo, el texto, todo esto fue un intento de Dios de hacer saber al faraón que yo soy el Señor en medio de la tierra. Así es. Y esto lo encontramos en Éxodo 8:22, ¿verdad? César, el faraón empezó a negociar, sin duda. La presión iba en aumento. Estaba dispuesto a que Israel adorara a su Dios y le ofrecía el sacrificio, pero solo en la tierra de Egipto, según el versículo 25 de Éxodo 8. Sus condiciones no podían ser cumplidas, pues algunos de esos animales eran considerados sagrados allí. Faraón, los vamos a ver más adelante, pero decía, está bien, Moisés, llévate a tu pueblo, pero déjame a los ancianos. Está bien, llévate al pueblo, pero déjame a los niños. Está bien, pero déjame el ganado. O sea, ve a hacer lo que vas a hacer, pero déjame. O sea, Faraón siempre buscaba algo para retenerlos. Para tenerlos agarrados. Para tenerlos agarrados, que no se me vayan a ir de una vez. Ok, pero es interesante. Y esto, Néstor, es que la forma en que vas a adorar a Dios no se negocia. No se negocia. Ahora, quien puso la forma de adorar fue Dios. Y Moisés le dijo, no, chiquito, o nos vamos todos o no va nadie. Y váyanse sin las vacas. Y entonces le dice Moisés, y entonces ¿con qué vamos a adorar al Señor? ¿Qué ofrenda le vamos a dar? Así es. No podemos ir sin eso también, porque vamos a adorar al Señor. Necesitamos tener esa ofrenda. Ahora, hablando de negociar, nosotros no podemos, como tú decías, negociar la adoración del Señor. Significa, César, que si Dios ha establecido un día para que lo adoren, tenemos que acoplarnos a ese día, adaptarnos a ese día, ¿verdad? Es lo que te digo, Dios es quien determina la forma y el día de adoración. Así es. Ahora, con la otra plaga de Néstor fue con el ganado. Sí. ¿Verdad? Y había una diosa llamada Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección, que era representada con la cabeza de una vaca. También estaba el dios Toro Apis, que era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Y estos dioses fueron derrotados al morir el ganado, no pudieron protegerse. No pudieron. Imagínate clase de mortandad ahí. ¿Cuántas cabezas de ganado, verdad? Tuvieron que ser sacrificadas, pero no es que Dios quería hacer eso, sino que Dios estaba peleando y batallando contra los dioses que ellos tenían en sus mentes. Así es. Liberarlos de eso y de que pudiesen, como el joven rico, de volver en sí y decir, es verdad, este es el Dios verdadero, ¿verdad? Así es. La sexta plaga, que tiene que ver con las úlceras, era contra la diosa Isis. Que era la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. También vemos la derrota de las deidades como Sekhmet, diosa de la guerra y de las epidemias, Imhotep, dios de la medicina y la curación, porque ellos no pudieron curar a su ganado, no, a sus propios adoradores, porque fueron la úlcera de Egipto. Así es. A sus bueno, es importante, César, que nosotros podamos entender
que Dios le está enseñando a Faraón y al pueblo egipcio Sí. de que esos dioses no son nada ante él, que él es el único soberano, ¿verdad? Qué maravilloso. Dice aquí César, en la parte de abajo, por primera vez en el relato de las 10 plagas, un texto que dice: el Señor endureció el corazón de Faraón, Éxodo 9:12. Por confusa que pueda resultar esta frase, cuando se entiende en su contexto, dejen claro que el Señor permite que los seres humanos cosechen, dice, las consecuencias de su continuo rechazo hacia Él. Es decir, no es que el Señor, bueno, repetimos, no es que el Señor dice: voy a hacer que Faraón no me acepte del todo. No, sino que es que Él se retira. Claro. Y lo deja ya a su propio camino, ¿verdad? Así es. Mira, sucede algo sencillo. Las personas andan tomando y andan manejando, ¿verdad? Y pasa una vez y pasan otra vez, y como nunca les pasa nada, Lo siguen haciendo. lo siguen haciendo. Pero no saben que es por la misericordia de Dios que los anda cuidando. Sí, Pero hay momentos en que Dios ni modo lo permite. ya. Y ahí están las consecuencias. ¿Fue culpa de Dios? En ningún No. momento. Y lo primero que digo: ay, Señor, Sí, Dios nunca. Lo que pasa es que nosotros tendemos a abusar. es verdad. Y dice que el último párrafo: el problema de Faraón no era de índole intelectual, ya que contaba con suficiente evidencia para tomar la decisión correcta. Era, en cambio, un problema espiritual. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué debemos guardar nuestro corazón? Como dice Proverbios. Proverbios 119, 9. ¿Con qué limpiará el...? No, perdón, no era ese el texto, sino que... sí, se me olvidó. Proverbios 4:16, creo que Sí, 4:20. que dice... Sobre toda cosa sobre guardada. toda cosa guardada, Voy a guarda. buscar aquí, pero muy rápido. Proverbios 4, 16, guarda. 23. 23. 4:23. Ok. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces es lo que tenemos que aprender. Bueno, pasaremos al día jueves 24 de julio, César. Granizo. Langostas y Y oscuridad. esa fue la plaga más dura, ¿verdad? La oscuridad, cuando pasó. Dice, lee Éxodo capítulo 9, versículo 13 al capítulo 10, versículo 29. ¿Hasta qué punto consiguen estas plagas que el faraón cambie de opinión? César, a pesar de las plagas, el faraón se niega a cambiar de opinión. Incluso cuando ya no sé ni qué escribí aquí yo. Cuando Algo parece. parece. Ajá. Bueno. A pesar de las plagas, César, el faraón se niega a cambiar de opinión. Incluso cuando parece ceder, endurece su corazón nuevamente. Esto muestra la lucha entre el poder de Dios y la obstinación humana. Dios, familia, no nos puede obligar a que lo adoremos, no nos puede obligar a que le aceptemos, porque no está en Él. Si no, Dios hubiese hecho un robot, ¿verdad? Como cuando nosotros programamos estos dispositivos. Si tú lo programas para que te despiertes a las 4 de la mañana, él va a sonar. Lo va a hacer. No porque te obedezca. Pero no porque te obedezca y tú le digas: mira, mañana me despiertas a las 7 de la mañana. Ok. Es interesante porque esta plaga de granizo era un granizo grande, Néstor. Y el Señor le dice: mira, mañana va a caer granizo. Anda, trae tu ganado, a tu siervo que está en el campo, guardarlos porque va a caer ese granizo es grande y va a haber destrucción. Y entonces dice la Biblia que algunos creyeron y mandaron a traer a su ganado y a su siervo, pero otros desafiaron a Dios y no lo hicieron. Y perdieron todo. El granizo fue tan terrible que destruyó los árboles y también mató al ganado y a los siervos que quedaban a la intemperie. Entonces, Nut era la diosa egipcia del cielo, y también Osiris era el dios de las cosechas y la fertilidad. Ahora todos son puestos a prueba. La pregunta es: ¿creerán a Dios y actuarán en consecuencia o no lo harán? Y es lo que dice el capítulo 9, versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, pero para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra.
Ahora, vuelve, dice la cita, enviaré, dice, todas estas plagas a tu corazón. No es que el Señor quiere que las tengas, sino que dice, bueno, te dejaré a merced de esas consecuencias, ¿verdad? De las consecuencias que tú has decidido recibir por rechazarme. Sí, porque Dios, mira, si Él hubiera obedecido al inicio, no hubiera sido necesario todo esto, ¿verdad? No estuviéramos hablando acerca de las plagas, sino que estuviéramos hablando acerca del arrepentimiento del faraón. Así es. Ajá. Ninguno de los dioses egipcios podía detener los juicios de Dios, según Éxodo 10, del 4 al 20. Porque los ídolos no son nada de lo que estamos hablando al inicio, ¿verdad? Así Según es. Isaías 44, 9, y también el versículo 10 y del 12 al 17. Así es. Los siervos del faraón se alistaron a que dejara marchar a Israel, pero él volvió a negarse. Hizo un ofrecimiento que Moisés rechazó con razón, pues las mujeres, por último, dice, Ra era la principal deidad egipcia, el dios del sol, mientras que Tut era un dios lunar. Sin embargo, ninguno de ellos era capaz de proveer luz. El faraón intenta nuevamente negociar, aunque sin éxito. Un periodo de 3 días de oscuridad asoló Egipto, pero había luz donde vivían ¿quiénes? Los israelitas. Amén. ¿Verdad? Y fíjate que es interesante porque dice la Biblia que la oscuridad era tal que hasta la podías palpar. Era densa. Era densa. Qué raro, Sí. ahí nunca te en eso. Ni el Dios, como tú dijiste, ni el Dios Ra, que era el principal Dios, ni tampoco Tur, que era el lunar, ni el Dios del sol, ni el Dios luna, por así decirlo, podían atravesar esa oscuridad que Dios pues. Siempre Dios queriéndole a enseñar que eso no son dioses, ¿verdad? Así es. Y es interesante, como tú decías, Néstor, que Dios dice que hace una separación siempre De la obediencia, sí, por llamarla así, y de la desobediencia. Dios guardará a su pueblo. Así es. Como dice el libro de Malaquía, se va a ver que sí hay diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. Y sabes, César, discúlpame que Sí. se me vino a la mente Rahab, ¿te acuerdas? Cuando Josué iba a conquistar Jericó, solo la casa de Rahab no se derrumbó porque Rahab había aceptado el mensaje del Señor. Amén. Y el Señor prometió que no le iba a pasar nada a ella ni a su familia. Así es. No, y lo que te iba a decir es que hay un texto y donde Dios le dice a Faraón que las plagas no van a atacar a la tierra de Gosén, que es donde estaba Israel. Sí. O sea, y la promesa también es para nosotros. Dios promete guardar a su pueblo en el tiempo del fin. Es difícil entender cómo tu vecino que está al otro lado, que abre la llave de agua, a uno le caía sangre, al otro le caía agua. Ajá. Al que obedecía le tenía agua segura y el otro tenía sangre. O cómo el otro lo estaba perturbando por las plagas y el otro estaba tranquilo acá. Pero Dios siempre ha prometido guardar a su pueblo. Incluso en el tiempo del fin, Dios habla de otras plagas. Y es una línea de separación tan brillante que la tendrán, César, en el tiempo del fin. Incluso no vamos a esperar el tiempo del fin porque tenemos que hacerla que sea desde ya. Mira, sin embargo, a pesar de las disciplinas divinas recibidas por la nación, el faraón estaba decidido a ¿qué? A luchar y a no cejar en su empeño. Aunque no conocemos sus motivos más profundos, su actitud pudo haberse tornado en cierto punto una cuestión de mero orgullo. No importaba cuán poderosas fueran las evidencias ni cuán obvio resultara lo que estaba sucediendo. Incluso sus propios sirvientes declararon: ¿hasta cuándo este hombre nos ha de ser un lazo? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No sabes que aún Egipto está destruido? En Éxodo capítulo 10, ya el pueblo de Egipto ya estaba reclamando. Y le estaba diciendo: este hombre que no entra en razón. ¿Y qué le dice? ¿Y solo tú no te das cuenta que está destruido Egipto? Sí. Está todo, no había comida, no había luz, no había nada. Bueno, y las langostas te terminaron el poquito que había quedado de granizo. Así es. La crisis era bastante fea. Ahora, mira cómo dice aquí lo último. Tampoco importaba que la opción correcta estuviera justo delante de él. Él no quería. ¿Verdad? Tras vacilar un poco, el faraón seguía negándose a rendirse a la voluntad de Dios y dejar ir al pueblo de Dios. Cuán dramático ejemplo de las palabras. La soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu
a la caída, dice Proverbios 16, 18. Tenemos que aprender, familia, que como seguidores de Cristo, el orgullo tiene que ir desapareciendo de nosotros. Ahora, bueno, el faraón tal vez tenía el dicho que tú dices. Ajá, ya se fue el balde que vaya el mecate. Pero es que en el asunto espiritual no es así. Dios todavía quiere que tú regreses. Así es. Nunca llegaste demasiado largo para no volver. Y Dios sigue llamando y sigue llamando, pero como siempre hemos dicho, es la actitud nuestra la que determina, ¿no? Así es. Estamos a tiempo, familia. Recordemos que el tiempo todavía Dios nos ha dado la oportunidad. Tenemos vida, hay esperanza. Si por algún motivo tú te has ido de la iglesia, si por algún motivo tú sientes que no debes regresar a la iglesia, te decimos con toda confianza, regresa. Porque, César, no podemos encontrar nada afuera que nos haga feliz que lo que estaba dentro. Pues a veces el pensamiento, Néstor, es que ha ido demasiado largo, ya no hay de vuelta atrás, que ya no lo puede perdonar. O puede pasar y decir, es que he hecho tantas cosas en mi vida, que siento que Dios ya no puede, pero Dios puede. Claro. Y Dios quiere, ¿verdad? Y a veces las cosas que nos pasan en la vida es para hacernos reflexionar, al igual que las plagas. Tal vez no son plagas, tal vez hay alguna enfermedad, algún accidente, que ese Dios le permite cosas difíciles que pasen en nuestra vida para llamarnos la atención. Y a veces cuando nos sentamos como el burro tiene que hacer algo mucho mayor para podernos encauzar. Para poder ver para arriba, porque cuando nosotros estamos viendo solo lo que queremos hacer, César, nuestros logros, nuestros propósitos, nos vemos para arriba. Cuando todo va bien en nuestra vida, no miramos para arriba. Pero Dios quiere decirnos ahora, aunque te vaya bien, veme a mí. Solo recuerdo cuando, y en este caso ahorita, que lo vamos a ver más adelante, pues, Moisés llega, está el mar rojo, Faraón viene detrás, valle por aquí, montañas por aquí, o sea, está atrapado. Pero más sin embargo el Señor le dice, marchen. ¿Verdad? Eso es importante. Ok, el día viernes nos manda a leer las plagas de Egipto en el libro Patriarcas y Profetas de la hermana White, en la página 237 a la 246. Ahí tienen más detalles acerca de las plagas. Dice el primer comentario: Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. Así es. En otras palabras, César, lo que Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel era que si ustedes se llegan a corromper estando conmigo, las consecuencias van a ser iguales que las que recibió, ¿verdad?, Egipto. Con razón, Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y pones por obra sus mandamientos y dieres oído a sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te la enviaré a ti. Es decir, que el Señor está como, está preparándonos para darnos su bendición. César, Dios había declarado tocante a Faraón: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejaría ir al pueblo. En Éxodo 4:21. No se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio al faraón las muestras más evidentes de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que le rechazara lo empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. Así es. Bueno, el hermano White siempre dice que cuando tú cedes a la tentación una vez, la próxima será más fácil. Y así vas progresivamente hasta que ya no sientes ningún temor, no sientes nada. Y dices, bueno, todo está fácil ahora. ¿verdad? Sigue el comentario: el sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. En esas tinieblas misteriosas, tanto que la gente como sus dioses fueron heridos en el poder que había patrocinado las causas de los siervos. Sin embargo, por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Porque ahorita solo hemos visto 9. Sí, 9. Esto me recuerda a esto cuando
Saulo de Tarso quedó ciego, ¿te acuerdas? Y creo que fueron 3 días también. 3 días. Y esos 3 días le sirvió para meditar, para reflexionar, para pedir a Dios ayuda, y Dios le aclaró todo el asunto. Para darse cuenta de que lo que él estaba haciendo no era lo correcto también. Esta plaga de la oscuridad, Dios la mandó, además de para demostrarle que está sobre todo poder natural y sobrenatural de aquí de la tierra. Dios, ¿cómo te digo? Le da tiempo para que reflexione. En esos 3 días nadie salió de su casa, no se podía. No podía. Todos permanecieron, pero le dio tiempo para pensar y para tomar su decisión. Porque Faraón tomó su decisión, pero como cada individuo de Egipto tenía que también tomar la decisión. Y muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel. Muchos reconocieron a Dios. Reconocieron a Dios, se salvaron. Fueron, fueron tocados por el Espíritu de Dios y pudieron salir victoriosos. Digamos, se dejaron tocar. Se dejaron tocar. Porque el Espíritu Santo estaba llamando a todos. Así es. César dice aquí, me gusta aquí, reflexiona acerca de por qué el faraón se endureció tanto con la opción obviamente correcta, a saber, dejar ir al pueblo. ¿Cómo alguien dice, cómo puede alguien engañarse tanto a sí mismo? El faraón se engañaba en el sentido de que Dios no tiene tanto poder como yo. Ese Dios que tú estás trayendo, Moisés, no va a hacer que yo me rinda. Voy a seguir peleando. Y yo quiero decirte en esta hora, familia, si tú estás pasando por un momento de lucha con Dios, está bien que luches con Dios, porque a veces luchamos con Dios, César. Pero lo importante es que nos rindamos ante Él y reconozcamos. Si la vida no ha sido grata, no ha sido buena con nosotros, pues, Señor, no ha sido fácil. Aquí estoy. Así Ya es. no quiero seguir luchando por mi propia fuerza, ni tomando mis propias decisiones. Quiero que seas tú mi guía, quiero que seas tú quien me ilumine, dame sabiduría, y quiero comenzar un nuevo caminar contigo, ¿verdad? Así es. Así que la plaga novena de la oscuridad le da chance al pueblo para que reflexione y tome su decisión, porque ahora viene la última plaga, que es la que vamos a ver en la próxima lección, Sí. donde también se instaura lo que es la Pascua, Néstor, Así es. allá en Éxodo. Éxodo capítulo 12, vamos a ¿qué ver ya. significa eso para nuestros días, verdad? Así es. Así que no se pierdan este próximo estudio, la lección número 5. Le invitamos para que usted la estudie con antelación, ¿verdad? Así es. Y se prepare para un bonito repaso en su escuela sabática. Así es. Familia, gracias por acompañarnos en este estudio, gracias por estar con nosotros. No se olviden de suscribirse al canal, compartan, ya somos 7,900 suscriptores. Amén. Gloria a Dios por eso. Sigan compartiendo, sigan aprendiendo sobre todo, ¿verdad? Estudiando con antelación, como decía nuestro hermano César, porque esto es lo que nos va a preparar para conocer a nuestro Dios y para poder también ser luz en medio de la oscuridad de alguien que conocemos, ¿verdad? César, quiero invitarte a que nos despidas en oración y te pido que ores por Marisela Sarria, que este próximo viernes 25 de julio será intervenida porque está embarazada y quiero que la pongamos en las manos de nuestro Dios. Ok, oremos. Nuestro amado Dios, gracias. Gracias porque tu palabra dice que todo lo que tú haces es para llamarnos la atención, Amén. para traernos a ti, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Tu palabra dice que tú eres el que nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne capaz de obedecer. Pero también tu palabra dice que nosotros tenemos la llave para que tú puedas actuar. Oramos, Señor, para que puedas ayudarnos. Sí, sí. Como dijo aquel padre del hijo endemoniado, ayuda a mi incredulidad, Señor. Sí, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos transforme, nos prepare para recibir al Dios verdadero en esta vida, Señor, y para que por su gracia también tengamos derecho a la vida eterna. Amén. Esta noche oramos, Señor, por Marisela Sarria, te la ponemos en tus manos. Sí, sí. Tú la creaste, Señor, tú has Amén. permitido que ella quedase embarazada. Y ahora, oh Dios, pedimos que tu mano poderosa guíe el procedimiento que se ha de llevar a cabo. Sí, sí. Señor, rogamos que su niña pueda nacer con bien, que ella también salga sin ninguna dificultad. Y sobre todo oramos, Señor, también
para que este procedimiento ella pueda ver tu mano poderosa y también se entregue a ti. Amén, oh Dios. Oh Dios, oramos por la familia Salmerón Aguilar, te la ponemos en tus manos. Ellos están sufriendo también por la enfermedad de su mamá. Oramos, Señor, para que tu gracia se manifieste en su vida, para que lo sostenga en estos momentos difíciles, Señor, y para que en medio de la dura situación puedan tener paz y consuelo en ti. Gracias, Padre, por todo. Que tu misericordia se manifieste en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de este programa. Y oramos, Señor, para que pongas en nosotros ese deseo de estudiar más las Escrituras y de compartir, oh Dios, la buena nueva de salvación. Muchas gracias. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Así es, familia. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Fácil.